El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 11 y 12. Capítulo 11. Mientras cenaba, Coraline no podía olvidar la visión ardiente del domador sin camisa. Solo pensaba en eso, en lo perturbador que era ese hombre. En varios momentos de su vida, sintió atracción por algún que otro caballero, aunque ninguno de ellos había sido de los que se acercaron a ella con intenciones de cortejo. Mucho de lo que ocurría con ella y su soltería era culpa de que no le gustaran sus pretendientes o al menos no la gran mayoría, y cuando alguno de ellos parecía agradable, su padre los investigaba, convirtiéndolos en escorias frente a sus ojos. «Coraline, no has comido mucho esta noche», dijo su tía Antonieta. Ella reaccionó ante lo que había dicho su tía y comenzó a mover su tenedor hacia la comida para degustar sus alimentos. Se había quedado tan perdida en sus cavilaciones que olvidó comer. «¿No tocarás el violín esta noche?», preguntó su tío. «No, esta noche iré a por un libro y lo leeré en compañía de una copa de vino», respondió. «Angus y yo jugaremos cartas. Si cambias de opinión siempre hay un lugar, querida». «Lo pensaré, tía». Coraline sorbió un poco de la bebida y continuó comiendo. Después la muchacha fue a la biblioteca para buscar un libro. Cogió uno al que le faltaban pocas hojas por acabar. Coraline no pudo resistir la tentación de correr la cortina y fijarse en las oscuras caballerizas. Con la escasa luz de la luna, no podía distinguir si alguien estaba en ese lugar. ¿Era probable que el exhibicionista estuviera ahí? Esa noche que acudió a las cuadras, él iba de salida. ¿Qué ocurriría si hacía algo similar en esa ocasión? Negó varias veces con la cabeza. No podía ser tan débil no solo de mente, sino de voluntad para ir en búsqueda de un criado atractivo. Coraline regresó al salón, creyendo que ganó una batalla en contra de sus deseos perversos. Se sentó en un sillón cerca de la chimenea. Sus tíos estaban jugando a las cartas de una manera divertida y ella no tenía ganas de comenzar a divertirse y que después de unos instantes ellos decidieran abandonarla a su suerte. Esa decisión había sido la más inteligente de su vida porque al poco tiempo que empezaran el juego, comenzaron a fingir bostezos. Sabía que fingían porque antes de bostezar su tía miraba hacia donde se encontraba Coraline y exageraba el sonido de sus ganas de dormir. Una vez que ellos se despidieron, ella intentó concentrarse en el libro, pero no lo había logrado. Prefirió cerrar aquello y correr la cortina del salón para mirar fuera de la residencia. En un determinado momento, maldijo por lo bajo y siguió los designios de sus deseos. Al salir fuera de residencia, alzó su vestido para que no se ensuciara. Trataba de no caer en algún agujero por el camino. La luna guiaba sus pasos y pudo llegar hasta donde estaban los caballos. El sonido de unas pisadas alertó a Richard, que estaba en las caballerizas, sentado en una banca de madera, fumando. Cuando distinguió que era la figura de una mujer, se negó a pensar que era Lady Coraline, porque ella no sería capaz de aceptar su invitación a las caballerizas. Richard abandonó su cómodo sitio en el que observaba la noche y en el que oía la paz del campo. «¿Alfred?», preguntó Coraline al notar que alguien se levantó de un asiento. «¿Todo bien, milady? ¿Necesita que haga algo por usted?», preguntó acercándose. El corazón de Coraline se detuvo al verlo acercarse. «No». «¿Tiene puestas sus prendas?». «Sí, pero por usted puedo quitármelas si lo pide». «Por supuesto que no, Alfred. Solo vine a pasear». «Debería estar durmiendo». «Y usted debería callarse». El marqués quiso bufar, pero se aguantó. Esa mujer era de una manera peculiar y él no podía decir nada. Se decidió a seguir el consejo de la mujer. Coraline no admitiría que había sido grosera. Alfred había guardado silencio, mientras ella balanceaba su figura del frente hacia atrás porque estaba nerviosa. Carraspeó su garganta antes de hablar. «¿Siempre está aquí por la noche?», indagó, olvidando que instantes atrás su grosería le había ganado a su educación. «Sí, siempre», respondió sin acotar nada más. «Días atrás no estaba», comentó avergonzada. Él abrió los ojos con sorpresa al darse cuenta de que ella o lo espiaba o llegó hasta esa conclusión por una coincidencia. «Fuimos con los otros criados al pueblo». «¿Y qué hacen en el pueblo a esa hora?». «No creo que sea algo que usted necesite saber». «Pero lo quiero saber y es todo. Limítese a responder mis preguntas», farfulló. «Salimos a beber y a buscar mujeres». «¿Qué más podrían hacer una bandada de buitres hambrientos de compañía femenina? Estamos aquí de sol a sol, de vez en cuando hay que tener una buena distracción». «¿Mujeres de la vida fácil?». «Sí, a las que pagamos».
Las mejillas de Coraline estaban ardiendo al imaginarlo en un lugar sin ropa, acostado con otra mujer a su lado. Oh. Los servicios que se prestan, se pagan, milady. Creo que es suficiente información para una dama. Un silencio incómodo se elevó sobre ellos, dejándolos en las sombras de la incomodidad. ¿Fuma?, curioseó Richard enseñándole su cigarro. Qué amable, no. ¿Y no bebe? Sí, lo hago por las noches cuando estoy sola. Una sonrisa se colocó en el rostro de Richard. Se agachó para coger algo del piso y luego se lo enseñó a la muchacha. Salud, milady. Él extendió la botella hacia ella. Quizá no sea una bebida que le fascine, pero cumple con su cometido de marear y divertir. La forma de una botella se alzó frente a ella. ¿Era correcto tomarla? Coraline agarró la bebida y la olfateó. Alejó con rapidez su rostro de la boca del cristal, aquello era fuerte para su nariz, pero no se echaría atrás. Tomó valor y sorbió un trago que terminó escupiendo frente a ella y de paso salpicando a Alfred. «Esto es horrible», exclamó haciendo gestos de asco. Richard no pudo contener la carcajada por lo que le había pasado a la muchacha, mientras él se limpiaba la cara. Lo mismo dije la primera vez que lo probé, pero uno le toma cariño, contó Richard, que no paraba de reír. Ella movió sus manos como si apagara el fuego en su lengua, pero no estaba dispuesta a rendirse. Una apestosa bebida no podrá vencerme. Salud. La diversión en el rostro de Richard no cesaba. La cara de Coraline al beber el alcohol era algo que podía distinguir por la tenue iluminación de la luna en esa zona de la caballeriza. Sus gestos delataban que, al igual que él, era una mujer de gustos finos porque creció de esa manera. Esa bebida la tomaba porque lo impulsaba la camaradería entre los miembros de la servidumbre, pero, ¿qué razón habría para que ella bebiera eso? Tal vez las mismas que las suyas, integrarse a algo. Coraline cerró los ojos al sentir que ese líquido pasaba por su garganta y quemaba todo lo que había a su paso. Es fuerte, Alfred, y su sabor es horrible, insistió Coraline, que le devolvió la botella. Él la cogió y bebió un trago, haciendo gestos parecidos a los de ella. Es bueno para lo que podemos pagar aquí en las caballerizas. Le ofrezco un asiento, milady. Richard le mostró el lugar y ella caminó hasta sentarse ahí, mientras que él se sentó en el suelo y apoyó su espalda en uno de los pilares de las caballerizas. ¿De dónde ha venido, Alfred? De Londres. Estuve trabajando para el marqués de Carisbrooke, respondió. Richard sabía de memoria el cuento que había preparado para ser Alfred Jones. El señor Westley estaba buscando un domador de caballos para su patrón, y como yo había dado por terminados mis servicios en la residencia de ese marqués, es que estoy aquí. ¿Y le gusta el campo? Hay una diferencia entre Londres y Hampshire. Prefiero Hampshire y no el ajetreo de Londres. ¿Y yo prefiero Londres? Hampshire es un buen lugar para iniciar una buena vida. ¿Todavía no se acostumbra? Ella negó con la cabeza y le entregó una sonrisa que delataba tristeza. Por primera vez en ese tiempo que había conocido a Coraline, podía distinguir rastros de vulnerabilidad en ella. Hay demasiada naturaleza y soledad. En Londres tenía a mi padre, pero él ya no está. Aquí están mis tíos, más están preocupados por otros asuntos. Tengo casi 25 años, ni siquiera deberían atenderme. Es mi obligación divertirme sola. Es inapropiado que venga a las caballerizas, pero le ofrezco mi compañía amistosa. Por lo general huyo de las mujeres. Y yo de los hombres, río al escuchar esa tontería. Sabe que no puede existir una amistad entre un criado y una dama. Él movió sus hombros, se hizo una mueca con el rostro. Tiene 25 años, es soltera e independiente, ¿qué le puede preocupar a usted? No la morderé. Hay que decirlo como es, Alfred, soy una solterona. Independiente de carácter, pero dependiente del dinero. Un esposo no es una mala idea. Oh, no. No vine a las caballerizas para escuchar eso que he oído tantas veces de los labios de mis tíos. ¿Por qué no quiere casarse?, inquirió Richard, curioso. ¿Por qué no tiene esposa?, replicó la muchacha. He preguntado primero, milady. Usted responde, yo respondo. Tengo mayor rango, por eso responda primero. Aquella joven no podía con su prepotencia. Porque el matrimonio es un infierno. No me casaría al menos que estuviera seguro de hacerlo. Una unión sin cariño ni consideración hace infelices a las personas. Yo no he tenido la oportunidad de ver la convivencia de mis padres. Crecí con mi padre y los primeros años de mi vida junto a tío Angus.
Ahora puedo ver cómo es un matrimonio al estar cerca de tía Antonieta. Para mí son un complemento perfecto de complicidad entre ellos, una complicidad tan cerrada, que olvidan que tienen a alguien junto a ellos, lamentó Coraline. Si ve que el matrimonio es tan hermoso, ¿por qué no se casa? Porque no quiero morir, es todo. Coraline agarró la botella de ese licor amargo que había dejado el criado en el suelo y bebió un trago largo antes de levantarse. Buenas noches, Alfred. Mañana vendré a por un caballo. Richard hizo una reverencia al ver que la mujer se había puesto de pie. Sí, milady. Buenas noches. La muchacha se retiró con celeridad, dejando a Richard con una incógnita en la cabeza. ¿Por qué tendría que morir? ¿Esa era una razón de peso para huir de un matrimonio? Todos al final terminaban muriendo. Tanto él como ella habían evitado con éxito una de las cosas más extrañas de evitar, el matrimonio. La muerte y el matrimonio eran las cosas más seguras de la vida según la última filosofía que llegó a la mente de su primo, Louis, el duque de Kent. Él no coincidía con eso, resultaba que, lo único evitable entre ambas, era el hecho de casarse. Tanto Richard como Coraline lo demostraban, querer era poder. Coraline le parecía una muchacha extraña, demasiado rígida y prepotente, aquella era la coraza que utilizaba para que los hombres se alejaran, aunque para él, resultaba ser lo contrario, resaltaba más su atractivo. Desde que Coraline Devane pisó esa propiedad, su mirada y su interés estuvieron puestos en ella, sin importar el motivo de esa curiosidad. Una atracción sin precedentes lo embargaba cuando se encontraban cerca. ¿Qué ocurría con él? Mejores damas habían deseado ser algo más con él, mujeres dignas por las que no sintió interés alguno, pero venía una solterona prepotente y esa sí se llevaba todo su ánimo y su curiosidad. Era un redomado tonto. Al llegar a su habitación, Coraline lo hizo bastante atontada por la potente bebida que le había convidado Alfred. Ella arrojó su cuerpo a la cama y miró hacia el techo del dosel. Ese comenzaba a dar vueltas. Sonrió al recordar que estuvo cerca de ese hombre. Se sentía atraída por estar cerca del exhibicionista. Si ganaba la amistad del criado, tal vez se acostumbrara a verlo y esa atracción e interés por su desnudez desaparecerían, o si tenía pésima fortuna, se volvería loca por tocarlo. Él le había dicho algo que le llamó la atención. Cuando aquel y sus compañeros iban al pueblo, pagaban por los favores de las mujeres de la mala vida, ¿por qué ella no podría pagar por ver lo que le interesaba en el más absoluto secretismo? Capítulo 12. Al día siguiente, Richard hacía sus quehaceres como todos los días, aunque no dejaba de pensar en Coraline. Tenía los ojos puestos en la ventana en la que ella acostumbraba a mirar durante la tarde. Era temprano, quizá ella ni siquiera se había despertado aún. Para esperarla, fue hasta el establo que contenía a Charlie. Aquel se había despertado con ánimos de salir, pues al ver a Richard, meneó su cola. Buen día, Charlie, ¿hoy estás dispuesto a cooperar? Mira lo que tengo para ti. Richard le mostró un cepillo y después una manzana. Hoy es un día feliz para el caballo más necio de las cuadras. Eres igual a tu dueña. Es probable que venga a preguntar por ti. No me hagas quedar mal o terminaré buscando lagartijas en el monte para adiestrar. El caballo relinchó. A Richard le parecía que el animal se estaba divirtiendo. Sacó al corcel del establo y lo llevó hacia el lugar en donde su dueña podría observar cuando lo adiestraran. Tenía ganas de impresionar a Coraline y no sabía las razones de eso. Le gustaba que ella lo observara. Ella hacía que un hombre se sintiera verdaderamente orgulloso de enseñar su figura. Coraline no podía evitar tener sus ojos puestos en su torso. Para ella era una novedad y resultaba que para Richard esa dama también era una novedad. ¿Qué estaba ocurriendo? No deseaba preocuparse por ninguna mujer y menos de una que le temía al matrimonio por una razón más que absurda. Después del almuerzo y de generar un vínculo con el caballo, Richard se decidió a montarlo para darle órdenes. Desde la ventana de la biblioteca, Coraline miraba al hombre que estaba al lomo de su caballo y lo estudiaba. Lo miró con interés y con más detenimiento del necesario. Apreciaba sus facciones que, en definitiva, no podían corresponder a un criado. Él tenía un porte demasiado elegante, aunque no le sorprendía, trabajó en las caballerizas de un marqués. Algunos sirvientes tomaban los hábitos y las formas de hablar de sus patrones. No le sorprendería que ese fuera el caso de Alfred, el domador de caballos. Lo que su mente había barajado como opción ante la tentación que le había generado verlo con el torso desnudo, ese día le parecía que era lo más descabellado que se le había ocurrido. Quería borrarlo de su cabeza, pero al observarlo, su parte pecadora le decía que, aunque fuera sucio e indigno para una dama, no solo por las diferencias sociales, sino también, porque ella era una mujer virgen y solterona, pero respetable. Si se atrevía a darle rienda suelta al pecado que ese hombre tentador avivó en ella, lo perdería todo, más, consideraba lo siguiente, ¿qué era eso?
¿A quién le rendiría cuentas de sus actos si ella apuntaba a vivir como una solterona hasta el último día de su vida? Quería ser respetable, eso sí, y lo seguiría siendo si nadie sabía sus secretos. No dejaba de martirizarla la idea de que ese hombre era un sucio criado pobre y ella una dama. Por ser parte de la servidumbre, era más vulnerable o susceptible a creer que un pedido era una exigencia y que por eso podría perder su trabajo. La vería como alguien que lo coaccionaba de manera deliberada para aprovecharse de su situación de necesidad. Debía admitir que eso quizá fuera cierto en varios aspectos, pero no se definía como una persona tan cruel. Coraline siguió mirando hasta que sus ojos se cruzaron con los del domador. Ella sintió un extraño llamado, algo que le impulsaba a ir hasta ese sitio. Las caballerizas se habían convertido en un lugar de recreación para su vida. La joven levantó la mano para saludar al hombre y después cuando él le devolvió el saludo, fue como si le insinuara que fuera hasta ahí con cualquier excusa, lo importante era que estuvieran cerca. ¿Qué anda mirando, milady?, preguntó April, que echó un vistazo por la ventana. ¿Mira a su caballo o a Alfred? Los dos son buenos especímenes. Milady, no debería decir esas cosas. ¿Qué quiere hacer el día de hoy? ¿Le apetece la costura? No, quiero salir a montar. Me duelen las piernas, milady, creo que he perdido las habilidades para montar. Puedo ir sola. No necesito de nadie, soy una amazona preparada, no me ocurrirá nada. Solo quiero que me ayudes con mi prenda para montar. April obedeció y acompañó a la muchacha hasta su habitación para proceder a un cambio de ropas. Una vez que regresaron al salón y Coraline se dirigía a la salida, escuchó los pasos de su tía Antonieta. «Coraline querida, ¿a dónde vas?», indagó su tía. «Voy a montar, ¿no se nota?», preguntó. «Ven, querida». Antonieta obvió la mala gana con la que su sobrina había respondido a su pregunta. Coraline dejó que su tía la llevara hasta el sillón. «Le dije a tu tío que invitara a un par de amigos para una cena. Te hará bien conocer a nuevas personas. La pequeña nobleza del vecindario es bastante educada». ¿Es con la intención de que yo contraiga matrimonio? ¿Y qué hay de malo con al menos soñar con eso? Créeme, Coraline, que te arrepentirás de no tener un esposo. De lo que se arrepentirá es de tener un hijo más. ¿No es suficiente con desafiar a la muerte una vez? No es joven para creer que sobrevivirá a un parto a su edad. Mi obligación es dar hijos a mi esposo, aunque le di una niña, siempre hay más oportunidades. Ahora Angus es un conde y la necesidad apremia, y no solo apremia por un heredero, sino que también por ti. Si tu tío se muere mañana, Sofía, tú y yo, quedaríamos en la calle. Un varón, por más pequeño que sea, logrará el cometido de salvarnos. No deberías juzgar a la ligera y ser tan egoísta, Coraline. Comprendo, tía, pero me preocupa más que usted se muera. Su plan puede tener muchas fallas, empezando por la primera, ¿y si tiene a otra niña? Considero que debería pensarlo con sobriedad. Puedo tener muchos defectos, pero también soy capaz de ver todas las aristas. Yo la aprecio, es la única mujer que conozco y de la que aprendí un par de cosas, no quiero enterrarla por inconsciente. Su tía se conmovió por las palabras de su sobrina y la abrazó con cariño. Querida, nada malo me ocurrirá, ¿sabes por qué? Porque soy una mujer de fe inquebrantable. Por eso también tengo la esperanza de que contraerás matrimonio y no echarás por tierra el futuro de Sofía siendo solterona. Ser solterona en una familia es una desgracia para el resto de las mujeres. Coraline agachó la cabeza. Ella no tendría que pensar en nadie más si su padre estuviera con vida. Sabía cómo era la sociedad cuando una solterona habitaba en una casa donde existían otras damas. Si invitará a alguien, espero que no sea alguien que necesite de un heredero. No quiero escuchar de nobles necesitados. Tal vez un 10º hijo en la línea de sucesión no estaría mal, musitó para liberarse de su tía porque no hallaría a ese caballero. No te preocupes, querida, deja todo en mis manos. Lo importante es que me acabas de dar el visto bueno para que pueda invitar a un par que, si bien no cumplen a cabalidad con tus requisitos, están muy cerca de hacerlo. Coraline enmudeció. No pensaba que su tía fuera tan astuta. Le terminó dando una sonrisa nerviosa y después le dio unas palmadas en la mano para retirarse. Iré a cabalgar, tía. Salió de la residencia y dejó escapar el aire que tenía contenido en los pulmones. Su tía podía llegar a asfixiarla con sus propuestas. Su soltería se estaba apagando lentamente y con eso también su vida. Caminó con menos ánimo que antes, ese pensamiento perturbador la seguía como una nube sobre su cabeza, más cuando levantó la mirada hacia el hombre que estaba sobre su caballo, su rostro se iluminó con una sonrisa.
Richard también observó que Lady Coraline se acercaba con lentitud, pero con la cabeza agachada. Una vez que ella decidió fijar los ojos a su altura, su mirada gris se cruzó con los ojos pardos de la joven. «Buenas tardes, milady», saludó Richard, que hizo lucir una seductora sonrisa sin querer. «Alfred», pronunció. «Charlie ha amanecido de buen ánimo y me ha dejado montarlo. Hemos hecho un par de piruetas, es un poco glotón», comentó. «Entonces es una buena noticia. Pronto podré montarlo. Para que eso ocurra, deberá imitarme. Este caballo es engreído y no creo que la acepte por más que sea de su propiedad. Usted dice cuándo y yo estaré aquí para eso. Alfred, ¿podría proporcionarme una yegua para pasear?» «Por supuesto». Richard desmontó del caballo y se apresuró a llevar a Charlie a un sitio para atarlo. «¿Y su doncella?» «Es cobarde. Dice que le duelen las piernas. Debería despedirla por no acompañarme. Si irá sola es mejor que regrese temprano». «¿Intentará limitar el tiempo de mi paseo?» «No tiene atribuciones, Alfred», farfulló molesta. «De ninguna manera es mi intención que usted se sienta limitada. Es solo por su seguridad. Recuerde que la primera vez no me hizo caso y sacó a este caballo sin ninguna instrucción». Coraline alzó el mentón y fue hacia el lugar en el que se hallaban los demás caballos. Para Richard lo que había hecho Coraline significaba una aceptación a su sugerencia. Él fue tras la dama y cogió al caballo que ella había llevado el día anterior. Ella lo observó mientras maniobraba para colocar la silla de montar al lomo de la yegua. Coraline no podía dejar de imaginar al hombre sin la prenda superior. De nuevo, esa idea absurda de tomarse ciertas atribuciones le llenaba la cabeza. No sabía si ante su propuesta él guardaría silencio o la delataría con su tío. «La ayudaré, milady», dijo Richard. Sus palabras hicieron que Coraline se acercara a él y lo mirara como si fuera a decirle algo, pero ese algo no salía. Él cogió a la joven de la cintura y la alzó. La muchacha ya se había acostumbrado a las formas extrañas del domador para subirla al caballo. Todo aquello la llevaba a considerar que la propuesta era correcta. «Alfred». «Diga, milady». «Espéreme en las caballerizas esta noche sin que nadie nos pueda ver». Él asintió y la vio hacer lo mismo. Ambos asentían. Lady Coraline desapareció como si se tratara de un rayo, dejando a Richard con la incógnita en la cabeza. ¿Para qué quería verlo esa noche? Por acto reflejo, llevó su nariz al sobaco para saber que todo estuviera bien. Tal vez esa dama comenzara a sentirse atraída por él. La mente de Richard comenzaba con las teorías más absurdas, desde contemplar las ironías de la vida, hasta imaginarse compartiendo la cama con una solterona ardiente y de mal carácter. ¿Cómo era capaz de ir contra todos sus objetivos y principios? Huyó de Londres para no estar cerca de las mujeres, de ninguna, pero al parecer, Dios decidió castigarlo con la presencia de una mujer soltera y sin ánimos de casarse. En algo convergían ambos, en que no deseaban contraer matrimonio, cada uno, con fines distintos, pero era algo en común que mantenían. Con ansiedad esperó a que oscureciera para colocarse otra prenda y esperar a tener aquel encuentro que la joven había propuesto. Connor había recibido la yegua en la que montó Coraline, ella ya no había vuelto a mirar hacia donde él se encontraba. Solo le quedaba aguardar para conocer qué podía decirle esa mujer. Asterisco, asterisco, asterisco. Durante la cena, Coraline trató de conversar, y lo hizo sobre lo que le había dicho su tía por la tarde. Le hizo saber a su tío que no estaba de acuerdo con que la trataran como desesperada. «Antonieta», gruñó Angus, que miraba a su esposa. «No la he tratado como desesperada, querido. Coraline no ha sabido expresarse como debería. Dije que invitaríamos a la pequeña nobleza de la zona para que la conocieran. Ella misma me ha dicho que está interesada en conocer a caballeros que no necesitan herederos». «No he dicho tal cosa», se defendió. «Lo has dicho. Dijiste que era mejor que fuera como el 10º en la línea de sucesión a un título. Crees que no puedo hallarlo, pero lo haré. Soy una mujer comprometida con el matrimonio porque creo en esa figura y en los beneficios que eso puede tener para una dama en tu situación, Coraline». «Esposa mía», entendía Coraline. «¿Se ha burlado de ti? ¿No le interesa el matrimonio?» Coraline asintió ante lo que decía su tío. «Lo sé, no estoy en este lugar por tonta», replicó Antonieta. «Anda, Angus, dile que en el vecindario ya se corre el rumor de una bella soltera que ha venido desde Londres, y que no solo queríamos hacer invitaciones, sino que hemos recibido propuestas para que Coraline nos acompañe a una velada en la casa de la familia Western, que tú aceptaste». El tío de Coraline se rascaba la cabeza buscando explicar lo que había dicho su esposa. «¿Es cierto, tío?», increpó la muchacha. Coraline,
Es para que hagas amistad con las personas que están aquí. Si piensas quedarte aquí con nosotros, sería bueno que tuvieras alguien de tu edad con quien conversar.